Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 13 de septiembre. Estamos en la semana 23, 23 del año litúrgico, del tiempo ordinario. Y hoy el Evangelio es Lucas 6, 20 al 26. Al bajar Jesús de la montaña, donde había elegido a los 12 apóstoles, empieza en Lucas lo que los autores llaman el Sermón de la Llanura, que leeremos desde hoy al sábado, y que recoge diversas enseñanzas de Jesús, como había hecho Mateo en el Sermón de la Montaña. Algunos empiezan con las bienaventuranzas. Las de Lucas son distintas, En Mateo eran 8, mientras que aquí son 4 bienaventuranzas y 4 que podemos llamar malaventuranzas o lamentaciones, los ayes. En Mateo están escritas en tercera persona. De ellos es el reino de los cielos. Mientras que aquí en segunda, vuestro es el reino. Jesús llama felices y dichosos a 4 clases de personas: los pobres, los que pasan hambre, los que lloran y los que son perseguidos por causa de la fe. Pero se lamenta y dedica su ay a otras 4 clases de personas, que son los ricos, los que están saciados, los que ríen y los que son adulados por el mundo. Por tanto, se trata de 4 antítesis, como las que pone Lucas en labios de María de Nazaret en su Magnificat. Dios derriba a los potentados y enaltece a los humildes, a los hambrientos los sacia y a los ricos los despide vacíos. Es como el desarrollo de lo que había anunciado Jesús en su primera homilía en Nazaret. Dios le ha enviado a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Nos sorprende siempre esta lista de bienaventuranzas. ¿Cómo se puede llamar dichosos a los que lloran, o a los pobres, o a los perseguidos? La enseñanza de Jesús es paradójica. No va según nuestros gustos y según los criterios de este mundo. En nuestra sociedad se felicita a los ricos y a los que tienen éxito, y a los que gozan de salud y a los que son aplaudidos por todos. En otras ocasiones es cuando recordamos que ser cristianos no es fácil, que no consiste solo en estar bautizados, o hacer unos rezos, o llevar unos distintivos, sino en creer a Jesús y fiarse de lo que nos enseña y en seguir sus criterios de vida, aunque nos parezcan difíciles. Seguro que Él está señalando una felicidad más definitiva que las pasajeras que nos puede ofrecer este mundo. Es la verdadera sabiduría, el auténtico camino de la felicidad y de la libertad. La del Salmo primero: dichoso el que no sigue el consejo de los impíos. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No así los impíos, no así, que son como paja que se lleva el viento. O como la de Jeremías: maldito aquel que se fía de los hombres y aparta de Yahvé su corazón. Bendito aquel que se fía de Yahvé y a la orilla de la corriente echa sus raíces. O como la de la parábola del pobre y del rico. ¿Quién es feliz en definitiva? ¿El pobre Lázaro, a quien nadie hacía caso, o el rico Epulón que fue a parar al fuego del castigo? Jesús llama felices a los que están vacíos de sí mismos y abiertos a Dios, y se lamenta de los autosuficientes, satisfechos, soberbios, porque se están engañando. Los éxitos inmediatos no les van a traer la felicidad verdadera. ¿Estamos en la lista de los bienaventurados de Jesús? ¿O nos empeñamos en seguir en la lista de este mundo? Si no encontramos la felicidad, ¿no será porque la estamos buscando donde no está
en las cosas aparentes y superficiales. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, patrono de predicadores, de ahí su nombre, gran predicador él, o lo que acompaña a su nombre, ¿no? Que es boca de oro, piquito de oro, dicen. Nació en Antioquía. Su padre, oficial del ejército, murió pronto y la educación del niño recayó en la madre, Santa Antusa, persona inteligente y culta. El adolescente tuvo la suerte de ser discípulo de Libanio, el cual le proporcionó una vasta y sólida cultura helénica, lo que le preparó para la futura misión de predicador. Los obispos Melecio de Antioquía y Diodoro de Tarso inclinaron al joven hacia el cristianismo. Juan debía contar unos 20 años cuando fue bautizado. Poco después entró a formar parte del clero antioqueno, en calidad de lector. Cenobita durante 4 años, abandonó el monasterio para practicar la vida anacorética, vida que tuvo que dejar por razones de salud. Juan estuvo siempre enfermizo. La iconografía bizantina, muy uniforme en la representación del santo, lo presenta no ya mediano, sino más bien pequeño de estatura y de aspecto muy delicado. El obispo Flaviano lo ordenó diácono y presbítero. Juan llegaría a ser el brazo derecho de su prelado en el gobierno del obispado antioqueno. Aunque no la única, la primera especialización pastoral de Juan fue ciertamente la predicación, en la que Dios quiso que sobresaliera de una manera extraordinaria. No sorprende que una vez muerto Nectario, patriarca de Constantinopla, el emperador pensara en Juan. De naturaleza retraída, modesto por virtud, nunca hubiera Juan ni siquiera soñado con ocupar la sede metropolitana. De hecho, y aunque en la predicación diera muestras de ser un buen psicólogo, el santo carecía de la diplomacia requerida para burlar las intrigas cortesanas y los resentimientos de los colegas del episcopado a quienes quería ver fuera de la corte. Quizá era también demasiado sencillo e ingenuo y no siempre preveía en su modo de obrar recto e inflexible las torcidas interpretaciones que sabrían dar los enemigos a sus acciones. Por lo demás, era un hombre práctico y organizador, un gran organizador. Recordemos, por ejemplo, el montaje técnico de la administración de la beneficencia, los métodos misionales empleados para con las tierras lejanas, la utilización de la vida monástica como sistema misional entre los bárbaros, el interés que tuvo Juan de que los godos residentes en la capital obtuvieran un clero propio, que les hablara y celebrara la liturgia en su lengua, etc. Él mismo prosiguió infatigablemente en el ministerio de la predicación. Constantinopla no era mejor que Antioquía, y el prelado, a quien los fieles escuchaban con gusto en sus sermones, que duraban más de 2 horas, les fustigaba y reprendía. Un considerable grupo de obispos, presidido por el de Alejandría, Teófilo, depuso ilegalmente a Juan, y la emperatriz Eudoxia obtuvo que éste fuera desterrado. Fue un destierro corto, porque unas desgracias ocurridas en palacio hicieron que el emperador Arcadio ordenase el regreso del patriarca, quien prosiguió su actividad pastoral como si no hubiera ocurrido nada. Al cabo de 2 meses, nuevas intrigas motivaron que se alejara de nuevo al prelado, esta vez a Cucusos, en la frontera de Armenia. El destierro duraría 3 años, es decir, hasta la muerte de Juan. Cuando se propagó la noticia de su confinamiento, hubo una reacción de protesta en el imperio. El Papa Inocencio I formuló una queja en Constantinopla. Se formó el Partido de los Solidarios de Juan, que mantuvo estrecha correspondencia con él. Esto provocó que el emperador mandase alejar aún más al desterrado. Se señaló Pitios, en la orilla del Mar Negro,
como lugar de destierro. Juan murió durante el viaje el 14 de septiembre del 407, cuando contaba probablemente poco más de 50 años. Lo que más ha hecho que perdurara su fama a través de los siglos ha sido su enorme legado literario, consistente sobre todo en predicación escrita, su predicación. La extensión de éste sería incomprensible si no supiéramos que cuando predicaba, los estenógrafos copiaban sus palabras. En sus obras, Juan aparece como pastor, más como pastor que como teólogo. Era una persona inteligente y erudita, con innegables cualidades de orador. El sobrenombre Crisóstomo, boca de oro, que le dieron los bizantinos 3 siglos después, lo tiene muy bien merecido. Manteniéndose en la línea exegética antioquena, es más bien sobrio en la exposición de las escrituras y más moralista que especulativo. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan Crisóstomo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.